Hola a todos, soy Adolfo Alvarado Belloso, hablando desde Rosario, Argentina, y en la sede de la Academia Argentina de Derecho Procesal, que desde la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas hace programas de extensión universitaria con la carrera de posgrado de maestría en Derecho Procesal, que desde hace ya muchos años dirijo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Desde este lugar iniciamos hoy un nuevo programa que se suma a aquel hablando del proceso 365, reflexiones procesales en tiempos de pandemia, criticando las reformas procesales. Y hoy lo vamos a llamar conversatorio virtual sobre materias procesales. Yo sé que la palabra conversatorio, a pesar de que es tan usual, se usa mucho, sobre todo en el lenguaje cotidiano jurídico de Colombia y de Ecuador, no es una palabra que esté contenida en el diccionario de la Real Academia, y por eso alguna vez he recibido críticas al respecto, ¿no? Que no debe llamarse conversatorio. Sin embargo, le hemos puesto este nombre porque si consultorio es el lugar donde se consulta, confesionario el lugar donde se confiesa, locutorio el lugar donde se habla, parece razonable de sostener que el conversatorio es el lugar donde la gente conversa. Y creo que este es un lugar de conversación, de conversaciones entre amigos, y por tanto ha de ser una cosa amistosa, tiene que ser una cosa informal, no pautada previamente, ligeramente desorganizada, que va a ir desarrollándose en la forma que la conversación fluya. Y para eso lo he invitado hoy a un jurista guatemalteco, Mario David García Velázquez, que me está acompañando en este momento y que está escuchando esta bienvenida que quiero darle. Quiero que recuerden que José Santos Chocano, que fue llamado el cantor de América, el poeta nacional del Perú, a principios del siglo pasado fue consejero importante de don Manuel Estrada Cabrera, un presidente de Guatemala, por eso lo traigo a colación en este momento, que escribió unas poesías líricas realmente extraordinarias. Y en el currículo, en la lista de poesías que tiene una de una extrema musicalidad y de una ideación poética maravillosa que se llama La elegía del órgano, que relata cómo las flautas de un órgano situado en una iglesia solitaria están recordando la vida de un hombre que tenía 3 estrellas en el alma, que eran nada menos que la energía, el trabajo y el ensueño. Y eso lo representó con un soldado, con un herrero y con un poeta. Tener esas 3 estrellas en el alma es una cosa muy difícil en la vida. En el largo camino que ya he recorrido en la mía, han sido muy pocos los hombres que he podido encontrar con esas 3 estrellas, que hacen que se logren vidas importantes, imperecederas. Y uno de ellos es mi amigo, Mario David García, que puede presentar esas 3 estrellas, que las descubrí casi entrando en el ocaso de mi vida. Y fue una sorpresa muy grata porque yo un día llegué a la Facultad de Derecho a comenzar mi curso de maestría, ya hace algunos años. Me encontré con un señor, ya en la edad adulta, que era magíster con varios títulos de varias universidades, doctor en Derecho, notable economista, publicista importante, periodista importante. Había sido ex candidato a la presidencia de Guatemala y venía a estudiar con nosotros en la maestría rosarina. Cuando se presentó como alumno, yo siempre hago una presentación puntual de cada alumno, porque viene gente de todas partes para que se conozcan y puedan practicar una adecuada comensalidad, cosa que es más importante que la congresalidad. Dijo que venía porque había descubierto que el proceso era un camino para llegar a la libertad. Eso me gustó, me emocionó, me cautivó.
Y de ahí en más yo tuve muchas conversaciones con Mario David García, me hice amigo de él. Hemos estado muchas veces juntos en Rosario, yo en Guatemala, en la antigua Guatemala. Y puedo contar de él como anécdota importante, que han pasado por mis aulas exactamente 2.078 alumnos, de los cuales más o menos un 10% habrá obtenido su título magisterial y la mitad del título de doctor. Pero que Mario David García vino un día de Guatemala y en la tarde de un día lunes cualquiera, no recuerdo la fecha, rindió exitosamente su tesis de maestría ante un jurado que fue muy exigente. Y al día siguiente, martes, a las 9 de la mañana, rindió su tesis doctoral en un tomo de 1000 páginas ante un jurado mucho más exigente, que diría que hasta casi lo maltrató. Pero salió exitoso en las dos cosas. Es la única persona que yo conozco que en 24 horas obtuvo 2 títulos académicos de la mayor importancia. Esa es una de las razones por las cuales yo lo admiro, y esa admiración hace que hoy lo haya elegido para ser mi primer invitado a este conversatorio sobre temas procesales, que hoy vamos a hablar sobre el tema proceso y república. Quiero vincular el tema proceso y república porque la materia procesal es una materia eminentemente política antes que jurídica. A mí me gusta sostener que la materia más política de la carrera de abogacía en la que se enfrenta un estudiante para lograr su título abogadil es precisamente el derecho procesal. Otros profesores me lo niegan, no, me dicen la materia más política es el derecho político. No, concepto yo. El derecho político lo que hace en su currículo es establecer cuáles son las ideas políticas, las historias, los contenidos de las ideas políticas, las historias y los contenidos de los partidos políticos que las sustentan. Pero eso no es política, es historia política. Entonces me replican, bueno, no, la materia más importante políticamente hablando entonces es el derecho constitucional. Vuelvo a negarlo. No, el derecho constitucional lo que hace es establecer cómo se ejerce el poder, y nada más que eso. Una maravillosa muestra de esto es el texto de la Constitución Americana de 1787, que vale la pena que la busquen, una edición facsimilar en Google que se encuentra. Tiene 7 artículos escritos en maravillosa letra magistral inglesa, un artículo dedicado al poder constituyente, 2 al legislativo, 2 al ejecutivo y 2 al judicial. Y dice cómo se ejerce el poder. Y punto. No consagra ningún derecho, no otorga ninguna garantía, ¿no? Pero, ¿por qué es la más política el procesal? ¿Por qué es más político que establecer cómo se ejerce el poder? Simplemente porque el derecho procesal lo que hace es poner límites al que más poder tiene. El proceso nació en la historia de la humanidad como un límite al poder, como un autolímite que se puso quien ejercía un poder omnímodo, porque era un rey, y hacía la ley, la administraba y juzgaba su incumplimiento. Yo creo que el hombre más importante del plexo jurídico no es el presidente de la República, ni siquiera el rey, esos son figuras decorativas actualmente. Es siempre el juez de primera instancia, el juez del primer grado, no el de la corte, el juez de primera instancia, el que hace la infantería de marina, el que está en la línea de choque, el que debe cuidar la línea Maginot. Y ese juez es el juez que puede todo. Quiero que adviertan en la comparación que estoy diciendo que si el presidente de la República quiere meterse en mi casa, debe pedirle previamente permiso a un juez. Le hace la expedición de orden de allanamiento. Como mayor razón, un gobernador, un jefe de policía, un intendente, quien fuere. Pero si el juez de primera instancia quiere meterse en mi casa, se mete. Se mete sin pedirle permiso previamente a nadie, él se lo da. Este señor, que se mete en mi casa sin permiso de nadie, es la persona que, conforme las constituciones y las leyes, puede quitarme la vida si el ordenamiento jurídico lo permite. Puede quitarme la libertad.
puede quitarme mi casa, me desaloja, puede quitarme mi hija, puede evitar que yo vea a mi mujer, puede separarme, puede quitarme mis bienes, puede declararme en quiebra. Son muchas las cosas que puede hacer. Pero además tiene el fenomenal poder, el increíble poder de decepcionar el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez que tiene que hacer cumplir la ley, decirme que yo no la cumpla, porque a él le parece que yo he hecho alguna cosa que no merezco, por ejemplo, una punición. Caso de, sí, pegaste, peleaste, mataste, pero lo hiciste en legítima defensa, y entonces no hay punición que valga contra usted, señor. Y eso lo hace a su voluntad, eligiendo la pena que me corresponde a su gusto y para dar, y lo va a hacer siempre usando las mismas exactas palabras, hablando de la técnica del caso, del peligro, 4 cosas que sirven para toda ocasión. Entonces la pregunta que yo me hago ya en el ocaso de mi vida, y les hago a la gente que quiere hablar conmigo, es si ese señor que tantas cosas puede, hay que darle más poder de los que ya tiene la ley, como ocurre en todos los códigos procesales de la América Latina, o por lo contrario hay que abroquelarlo, hay que limitarle el uso del poder. Yo sé que históricamente se limitó el uso del poder. El uso de los Césares de Roma llegó a la muerte de uno. El abuso de los Luises de Francia llevó a la muerte de los reyes. Siempre que se ejerce el poder, se usa el poder, se tiende a abusar de él. Por tanto, la historia muestra que siempre, para que vivamos una adecuada paz social, el que tiene el máximo poder tiene que ser definido, achicado, abroquelado, empequeñecido. Y de eso se trata precisamente en el derecho procesal. Es el que le pone el límite al que más poder tiene. Así nació. Y así es en las constituciones, no desafortunadamente en las leyes. Por tanto, la palabra proceso, eso en materia política, que lo he vinculado yo en este conversatorio con Mario García con la palabra república. Palabra que en América Latina se desconoce y de la cual los argentinos en particular conocemos poco. En el año 83, ya cerca del advenimiento de la democracia, después de años de oscuridad dictatorial, el entonces candidato a presidente de la República, que era el doctor Raúl Alfonsín, hacía reunir a los argentinos en la puerta del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, y parados con enorme emoción, con la mano por los pechos, nos hacía rezar laicamente el preámbulo de la Constitución. Y entonces con los ojos llorosos decíamos nos, los representantes de los pueblos de la nación argentina reunidos en tal cosa. Y nos enseñó Alfonsín, nos enseñó bien que en democracia se vive, se come y se educa, y que se vive mejor, se educa mejor, se come mejor. Y lo compramos, y afortunadamente lo seguimos, casi 40 años después. Pero nadie se dio cuenta, en ese momento ni ahora, de que hablar de la democracia es hablar solamente del origen del poder. Pero lo que importa en realidad no es que seamos democráticos, sino que seamos republicanos. Que la democracia sea republicana. La Constitución argentina, en su primer artículo, define la nación argentina es una república. Y la república implica división de poderes e intercontrol de poderes. Si el legislador dice mediante la norma qué hay que hacer, el Ejecutivo dice mediante un decreto cómo, cuándo y dónde hay que hacer lo que hay que hacer según la norma de la ley, y los jueces dicen qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley, o conforme con el decreto, en el cómo, cuándo y dónde, etc.
Por tanto, los jueces vienen siempre a posteriori. No hay un juez preventivo, no puede haberlo. Pero eso no lo estamos entendiendo. No lo estamos entendiendo porque de verdad no somos república. Porque no nos comportamos como tal. Porque de México para abajo no somos república. Cuando los partidos políticos dejan las elecciones se manejan con el dedazo y no con el voto popular, allí no hay república. Cuando no hay separación de poderes, no hay república. Cuando no hay intercontrol de poderes, no hay república. Y los argentinos en particular vivimos cuitados porque no entendemos el orden jurídico incoherente que nos gobierna. Y entonces andamos a los tumbos, andamos dentro de un paisaje neblinoso que no nos deja ver adecuadamente. Y lo que digo para Argentina vale para casi toda América. En mi país tenemos un derecho civil claramente francés. Proviene del Código de Napoleón. Tenemos un código comercial claramente italiano. Viene del medioevo florentino. Y tenemos un código penal definitivamente alemán. Y tenemos un código procesal español. Español e inquisitorial, es decir, todo viene de la Europa central y una constitución sajona, es decir, de la Europa insular, con distintos pensamientos, con distintas consecuencias. Y hoy nos llenamos la boca hablando de procesos europeos, y no advertimos que en Europa no hay república, que las constituciones no mencionan el proceso como garantía. Por tanto, me parece que la charlita que hoy comienzo puede ser importante. A eso aspiro, a que dos hombres grandes reflexionen sobre las vinculaciones entre proceso y república. Y con esto he hecho una presentación larga, porque es la primera que sale en este curso, en el curso de estas conversaciones. Ya prometo que no habrá ninguna otra cosa igual. Ingresaremos a partir de la segunda filmación directamente en el tema, ¿no? Así que, don Mario, le doy la más cordial bienvenida. Recibe usted mi afecto desde Argentina. Se tuvo que usted que escuchar toda esta perorata. Y de ya lo increpo, dígame, ¿qué es una república, Mario? Quiero que hagamos docencia. Yo quiero que lo que parece obvio, lo que creo que todo el mundo tendría que saber, y sé que nadie lo sabe, quiero que esta charla gire en torno a un sentido docente, que expliquemos qué es una república, cuál es la esencia de una república. Lo escucho. Muy buenas tardes, queridísimo maestro, y saludos a todos los que nos ven, tanto en América como en Europa. Ciertamente la pequeña charlita de hoy daría para unos 300 conversatorios con solo lo que usted ha expuesto. Permítame, hacer una referencia, porque usted evocó a un gran escritor peruano. Padre Mario, por favor empiece de nuevo, por favor. Claramente, porque se tildó la imagen y no se veía. Yo puedo cortarlo para juntarlo después. Perfecto. Mario, la palabra es suya. Comience nuevamente. La charla de hoy daría para unos 300 conversatorios. Pero permítame usted la posibilidad, dado que evocó a un escritor, a un poeta peruano, que yo comience esta tarde con el agradecimiento y reconocimiento a un gran historiador peruano, Andrés Taussant Ezcurra, quien salió de su país y se refugió en Guatemala hace mucho tiempo, hace casi 100 años, y nos dejó la mejor investigación sobre la fundación de la República en Guatemala. Es un libro que yo he buscado, que se
establezca como libro referente de la historia guatemalteca de ese periodo. Ahora, usted hacía énfasis muy legítimamente en la fundación de la República. ¿Y qué es la República? Tenemos que empezar por señalar que el derecho no se inauguró de un día para otro. Es cierto, historiadores exitosos como Yuval Noah Harari, que publicó en el 2009 en hebreo un libro que ha tenido 32 traducciones y solo la traducción en español ha tenido 30 ediciones. Él tiene el acierto de marcar 3 grandes revoluciones en la evolución de la humanidad. La primera hace 70.000 años, cuando el Homo sapiens empieza a imaginar y hablar en ficción, inventa la ficción. Harari dice que esto que él denomina revolución cognitiva fue vital para que el ser humano, como nosotros, de nuestra especie, tuviese la posibilidad de emerger sobre otras especies humanoides. En ese momento convivían de 7 a 9 a 10 especies diferentes de seres humanos, pero no Homo sapiens. Estaba el Neandertal, el Homo erectus, el Florensis, etc. Pero esto que nos dio la capacidad de pensar y de imaginar fue la creación y el origen del derecho. A partir de ahí, como caudales que fluyen hacia un río, se han ido desarrollando, inventando ideas que han ido formando el derecho. Se llegó a la escritura, y la escritura es un componente vital del derecho porque el derecho es orden y es lenguaje. En el 509, antes de nuestra era, un rey, Tarquino el Soberbio, cuyo adjetivo el soberbio ya señalaba o indicaba justamente algún tipo de abusos del poder, fue derrocado por un movimiento popular creado indirectamente por su hijo. El hijo había violado a una extraordinaria, pudorosa y virtuosa mujer, a Lucrecia. El pueblo se levantó porque Lucrecia, al sufrir la ofensa, se suicidó, dice la historia. Y mandaron con sus bártulos afuera de la monarquía, derrocaron la monarquía y establecieron la república. La res pública, el asunto de todos. Y justamente la obsesión en ese momento era el límite al poder. Por tanto, no nombraron un rey que sucediera a Tarquino el Soberbio, sino a 2 cónsules, a Lucio Tarquino Colatino y al primero de los brutos, Lucio Junio Bruto. Los cónsules, que les llamaron cónsules porque eran colegas, desarrollaban su labor por un año, porque la separación de poderes no solo son en división de los poderes tal y como los conocemos ahora, cuyo origen es este, sino también con periodos máximos de ejercicio del poder. Entonces los romanos, con bastante buen criterio, pusieron el ejercicio por un solo año y que fueran 2 para que no se concentrara el poder. Y ahí comenzó a elaborarse con la idea de muchísimas personas, de muchísimos pensadores, incluso de incipientes juristas. Recordemos que en esa época el derecho tenía 2 vertientes, el jus, que era el derecho de todos, y el fas, que era el derecho en relación con los dioses. Pocos años después, 40 años después, el romano descubre que el derecho no puede estar en la boca del gobernante y exige las leyes escritas a la manera que en ese momento ya tenía
algo así como 1200 años, el Código de Hammurabi que conocemos y que se puede ver como una de las estelas guardadas en el Museo del Louvre de París. Esto fue vital e importante para el desarrollo del derecho, porque la ley de las 12 tablas plasmó en cobre y también en madera, porque se hicieron muchas copias, la ley escrita a la que todos podíamos someternos, pero sabiendo a qué nos sometíamos y luchando, maestro, contra la discrecionalidad de quien tuviera el poder. El poder es casi sinónimo de abuso. Y para seres humanos libres es inadmisible que un gobernante tenga excesivo poder. A partir de ahí se fue modelando la república, absorbiendo instituciones como la ley escrita y codificada, y fue desarrollándose hasta el momento supremo del siglo XVIII en América, cuando a pesar de la tradición inglesa, anglosajona, de un diferente tipo de derecho, una diferente tradición jurídica concentrada en el rule of law, los Estados Unidos, los padres fundadores de los Estados Unidos, decidieron hacer un código, una ley escrita que inventando la Constitución escrita. Es un invento que en mis cátedras no tengo ninguna reserva en afirmar que es el hito más grande de la civilización, la concepción constitucional. Cuando uno habla, y hablamos todos en algún momento, del Estado de Derecho, estamos cometiendo imprecisiones incluso porque el Estado de Derecho surgió por acuñamiento de una expresión de un periodista, Charles Wenkel, en Alemania del 1813. En 1813 Alemania era una monarquía y estaba peleando contra el imperio de Napoleón. Pero ya había derecho constitucional, ya había una república constitucional. Estamos ciertos cuando afirmamos que los europeos no terminan de alcanzar a entender qué es una república y qué es una constitución. La Europa insular, esto es el Reino Unido, la Inglaterra milenaria, tiene incluso una tradición jurídica nueva. No digo bebé o lampiña, pero es nueva. Va a cumplir 1000 años frente a la tradición jurídica nuestra, que tiene 5000, 6000, 7000, 8000 años. Porque ha sido un devenir en el que muchos pensadores han ido agregando elementos e instituciones y es un producto del pensamiento del imaginario social. Por eso es que hay que revisar, por ejemplo, los tribunales constitucionales, producto de una sola cabeza, de un gran jurista innegable, pero de pensamiento y de espíritu monárquico, absolutista. Entonces, eso daría para otro tema. Mario, ¿por qué no recuerda ahora acá en este plan docente que estamos haciendo cómo nació esa constitución unipersonal? ¿Quién fue, en qué época, a raíz de qué? Sí, esto fue, y fíjese maestro que el problema enorme es que el derecho es derecho, pero no está químicamente puro. Evidentemente está influenciado por ideas políticas, por ideologías, por diferentes circunstancias meramente gubernamentales en un específico momento. Y el ministro socialista, Karl Renner, que fue el primer gobernante de la Austria post-imperio austrohúngaro, él está considerado dentro de los marxistas austriacos, perdón. Se les llama con Otto Bauer los austromarxistas. Bueno, la idea de él fue organizar y
decretar una constitución y llamó a un jurista que había trabajado para él, relativamente joven, ya tenía 39 años, Kelsen, cuando fue convocado a redactar, primero a revisar el borrador de Renner y luego a redactar un nuevo borrador. Lo cierto es que Renner determinó qué ponía y qué no ponía en la Constitución de 1920 de la República Austriaca, una constitución que hay que decirlo, claro, fracasó, porque a los 8 o 9 años la derogaron. Por supuesto que hay pasiones encendidas sobre las razones por las que se derogó, pero fue derogada. Esta constitución contiene el Tribunal Constitucional, que fue el primer tribunal constitucional del mundo, que de alguna manera es totalmente contrario a la idea republicana. La república, el poder está en muchas manos. ¿Para qué? Para que nadie abuse. Y si hay abusos son pequeños y hay otros controles diversos y simultáneos. Aquí se hizo un concentrado control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno. Y esto, por ejemplo, cuando prendió fuego en el siglo pasado, nuestros países, y voy a hablar por el caso de Guatemala específico, nuestros constituyentes de 1984 tuvieron de referente la Constitución monárquica de España, de 1978, que contiene el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional de Guatemala hoy es el peor dictador imaginado. Se encaramó, como decimos coloquialmente, sobre el poder ejecutivo, sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. El poder judicial en Guatemala en este momento está, si no totalmente destruido, está muy, muy golpeado. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, solo para dar un dato, por orden de la Corte de Constitucionalidad, prolongaron sus periodos que finalizaron el 12 de octubre del año pasado. Nosotros vivimos en carne propia una crisis terrible generado por el abuso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y cuando uno habla, por ejemplo, de las características que debe tener el juez de independencia... Mario, le interrumpo. Lo mismo que usted está contando de Guatemala ocurre, y tal vez más importantemente en Colombia y en el Perú. A ver, lo consulto, que usted es más experto que yo en la materia. En América Latina, durante la primera mitad del siglo pasado, no había ningún tribunal constitucional. La competencia del control de constitucionalidad a un sujeto o difuso estaba en última instancia, o en primera y última instancia, en los superiores tribunales. Las Cortes Supremas eran los que lo tenían, ¿no? Que nosotros no teníamos una cultura de tribunales constitucionales. Yo creo que eso nació en la Argentina a instancia de un constitucionalista que quería entrar a una cosa de estas, y eso prendió rápida en América Latina, que copia enseguida las cosas sin saberse de cuáles son los orígenes, si nos sirve o no, si es coherente o no lo que estamos haciendo. Y eso se copió en nuestros países, menos en la Argentina. En la Argentina no tenemos un tribunal, hasta ahora nos hemos salvado, junto con Paraguay y el Uruguay, de tener un control constitucional concentrado en un tribunal constitucional, que ha generado problemas infinitos. Si hay un control de constitucionalidad respecto de la sentencia de las Supremas Cortes de Justicia, han dejado estas de ser supremas. Con lo cual ¿están de más? Así es. Y generan terribles problemas de poder y de contrapoder. Eso se ve en Colombia, perdón, y en el Perú sobre todo, ¿no? Mire, Colombia es un caso excepcional porque tiene 4 cortes y las cortes se especializan en no acatar los fallos una de la otra. Eso ya no es división de poderes, es anarquía o desmadre o como se quiera llamar,
incluyendo la forma coloquial de expresión. El gran drama que padecen los países de América Latina, y yo no creería, no le doy tanta importancia al tratadista argentino que usted evoca, porque realmente hay cierta incompetencia del legislador. Cuando se habla de positivismo jurídico y se habla como que fuera el sexo de los ángeles de estos temas, se olvida al legislador. El positivismo no fue el responsable de los desmanes del régimen de Hitler, sino fue el legislador y fue el poder ya actuando para imponer. No había una república, no había balance de poderes, no había división de poderes. Y creo que es una tarea, y es una tarea urgente por varias razones. En este momento, muchos tratadistas europeos hablan del derrumbe de la soberanía, y el otro día conversé con usted de Heidegger, un importante profesor de la Universidad de Bonn, que ha sido homenajeado reiteradamente a lo largo y ancho por universidades de América Latina, que habla de que la soberanía ya no existe para cada país, sino que ahora es una soberanía ejercida por la comunidad internacional. Si nosotros le creyéramos a él, entonces tendríamos que solucionar el problema de nuestras propias constituciones que reconocen la soberanía del pueblo y que el pueblo es libre y que por ser libre se dio una constitución que es el esquema republicano. Y tendríamos que rehacer todo el derecho. Ahora, hay cuestiones que son importantes. Yo no querría dejar de mencionar, por ejemplo, y que es motivo de reflexión incluso profunda, la afirmación de un gran investigador muy prestigioso, economista de Cambridge, Niall Ferguson, que en una de sus obras muy exitosas, lo que se denomina un bestseller, la obra se llama, o la llama él, Civilización. Y me llamó la atención que él, en la concepción que tiene de la civilización occidental, excluye a la América Latina. Y me pareció primero ofensivo y luego pensé en si no es una obligación de todos nosotros, los que hemos tomado caminos académicos en la América Latina, de pensar si Ferguson no está diciendo la verdad. Nosotros hemos excluido porque no somos ni chicha ni limonada. Usted, maestro, acaba de mencionar en su presentación ese mosaico de legislaciones que nos ha venido de Europa, y esto incide, por ejemplo, en la formulación de nuestras constituciones. Puedo asegurarles que la Constitución de Guatemala fue hecha en referente de la Constitución Española de 1978. Fue interesante porque ellos veían como la madre patria, pero no, nadie reflexionó, por pura ignorancia, incompetencia e ineptitud, que España sigue siendo una monarquía con grandes problemas, porque ya vio usted que hace 2 días salió viendo el ex-rey Juan Carlos I y se refugió en la República Dominicana. Pero bueno, ese es asunto de otro saco. El problema de nosotros es que no entendemos las diferencias de una monarquía a una república. Le he conversado en algunos momentos la frustración sobre un gran escritor, premio Nobel de literatura, y además un gran político que enfrentó al poder fascista nazi, que fue Winston Churchill. Churchill, en su obra La historia de los pueblos de habla inglesa, comete una ligereza imperdonable, y es que afirma que fugazmente en 1650-54 se estableció la República en Inglaterra, lo cual es absolutamente falso, pero absolutamente falso, porque quien tomó el poder de hecho fue Oliver Cromwell,
que no tuvo los arrestos de erigirse rey, igual que el señor Francisco Franco en España, por ejemplo. En España, Franco se denominó caudillo del pueblo por la gracia de Dios. Los reyes son por la gracia de Dios. A mis alumnos en maestrías y doctorados aquí en Guatemala, yo les decía si no valía la pena reflexionar sobre la Unión Europea con 11 monarquías, todos erigidos por la gracia de Dios. Entonces, ¿quién realmente es el que goza de la gracia de Dios para ser el monarca? Porque ya no hay monarquías más que limitadas en la propia concepción de esa ONG que sigue siendo la Unión Europea. ¿Y por qué ONG? Porque no tiene constitución. La constitución fue rechazada por 3, 4 países, comenzando por Holanda, por Chequia. 4 países rechazaron, entonces se diluyó, ya no se puso en vigencia la constitución. Los países, nosotros en América Latina, tenemos que llenarnos de conciencia, y yo le diría también de orgullo, para desarrollar nuestra propia concepción republicano-constitucional. Esto del Estado de Derecho, que es un término nacido del derecho administrativo, von Moll, el propio Welkel y otros eran administrativistas. Es una concepción, era un Estado de derecho del rey. Nosotros tenemos que reivindicar el derecho constitucional. Ese es el que nos es propio. Y ningún país de Europa puede acreditar la vida constitucional de los países de América Latina. Con todas nuestras tristezas y miserias, con golpes de Estado, con derogaciones o abrogaciones constitucionales, con dictaduras. Con ignorancia de las leyes. ¿Perdón? Con ignorancia de las leyes. Exactamente. Sin saber lo que estamos haciendo. Exactamente, exactamente. Y esto es lo que nosotros tendríamos que imbuirnos. Los países de América Latina nacieron con estrella de grandeza hace 200 años. Y hace 200 años optaron por el esquema republicano constitucional. Unos más pulidos que otros, pero todos en la misma vertiente. Y esto es lo que hace difícil hoy hablar de temas de derecho. Yo mencioné a Harari, el escritor historiador hebreo, que en la última parte de su libro de los dioses, perdón, de animales a dioses, la historia del Homo sapiens, él en 2011, o sea, hace 9 años, describe que lo único permanente hoy es el cambio y que eso provoca tal grado de anarquía que va a concretarse expresiones de violencia en las calles. Y a mí, leyéndolo, viendo lo que ha ocurrido en Chile, en Estados Unidos, en otros países de América Latina, me parece que fue un pronóstico pues muy extremo, muy severo, pero muy cierto. Lo que ha cambiado el mundo en los últimos 200 años era inimaginable. Incluso lo que estamos realizando en este momento, usted mencionaba al comienzo de la pandemia que esta forma había llegado para quedarse, esta forma electrónica, digital, de comunicación. Incluso ya hay personas, hay colegas, hay pensadores del derecho que están diseñando la forma de audiencias judiciales por vía de Zoom, de Google Meet y algunas otras formas digitales a través de Internet. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. La Internet no existía prácticamente hace 25 años. Y hoy es difícil ver que alguien no tenga un teléfono celular, por ejemplo, y que pueda realizar este tipo de reuniones desde un celular. Y estas cosas son importantes
porque ¿qué hay del derecho? Estamos siendo atacados por todas partes. Yo imprimí hoy en la mañana un texto de una pensadora mexicana, pues investigadora, Azul Aguiar, que habla de el Estado de Derecho y el régimen político. Pero sus tres primeros párrafos los dedica a todos los patrocinios, incluso patrocinios que han sido señalados por subvertir las repúblicas constitucionales, como es el señor George Soros, que es famosísimo, un húngaro americano multimillonario que ha gastado mucho dinero. Entonces, ¿cómo nosotros o creemos en el derecho o estamos de acuerdo en reformularlo? Pero si estamos de acuerdo en reformularlo, ¿a cambio de qué? Porque hemos visto que el derecho ha sido presa de cantidad de intentos para deshacerlo, para destruirlo. Le pongo casos como el de Guatemala, pero también es el de Perú, de Colombia, de muchos otros países, sobre el derecho indígena. Cuando uno estudia las familias jurídicas, realmente han habido dos. La que surge en 1066 con la invasión exitosa de Guillermo el Conquistador al territorio inglés, viniendo de Francia, de la Normandía francesa, se instala y la verdad es que era un tipo extraordinario, porque cuando uno estudia las primeras medidas y cómo ordena el territorio, empieza uno a percibir que Guillermo el Conquistador había llegado para quedarse. Y crea toda una tradición jurídica anglosajona de la common law, donde lo más importante es el rule of law, la regla de la ley. Nosotros tenemos otra formación, más culta, más profundamente enraizada en la historia, de 5.000, 6.000, 7.000 años. No por nada, y vale la pena insistir en ello, la China continental, que es una potencia emergente con gran vigor, escogió en los años 70 del siglo pasado nuestra familia para organizar su estructura legal. Y esto con la aportación valiosísima de los padres fundadores de Norteamérica, de Estados Unidos, con el invento constitucional, que sigo afirmando es uno de los grandes hitos de la civilización humana. Mario, ¿por qué con esa vocación de libertad que vieron los padres de la Constitución, que se refleja, a mí me gusta decir siempre que los colores de la Revolución Francesa son los colores de la libertad, en definitiva, son los colores de las banderas de casi todos los países de América Latina que han privilegiado la libertad? Mi país, igual que el suyo, no tiene colores rojo, blanco y azul en su bandera. Sin embargo, mi país, claro, históricamente lo que adopta son los colores borbónicos, pero mi país, que es federal, todos los caudillos federales tienen sus banderas roja, blanca y azul, ¿no? Es decir, un Estado jurídico, federal y republicano, que termina, en su caso unitario, el mío federal, con un estado de anomia generalizada. ¿Por qué en América Latina nos divertimos, nos entretenemos en no cumplir la ley? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Es un problema genético? ¿Lo hemos adquirido? No, esto sí nos viene de la cultura española. Hay un historiador que yo he aprendido a apreciar de Chile. Es un jurista de primer orden. Esta pandemia bandida me evitó, porque mi intención en este marzo pasado era ir a la Argentina y pasar a Chile a conocerlo. Bernardino Bravo. Él
tiene unas reflexiones interesantes sobre el Estado de Derecho, sobre el reino de la ley francés, sobre la common law y el rule of law, y él evoca hay una reflexión interesante, muy interesante, que nace con el poeta Horacio, imagínese usted, el último siglo antes de nuestra era, que retoma Isidoro de Sevilla en el siglo VI y lo convierte en el rex eris si recte facies. Eres rey si actúas como rey, con límites y con deber de servir al pueblo. Bernardino realmente tiene un trabajo interesante porque habla, y fíjese usted, habla de la tradición de no cumplir la ley y le encuentra ventajas para la libertad del ser humano. De hecho, hay que reconocer que España tuvo un mérito enorme. La Constitución napoleónica, el Estatuto de Bayona de 1808, fue hasta este momento la primera constitución que tuvimos. Pero lo más interesante es que era una constitución que era para Europa, para América y para parte de Asia. Nunca una constitución tuvo ese despliegue hasta ese momento de 1808. Y frente a esa constitución vino después la reacción española de la Constitución de Cádiz de 1812, que fue también muy fugaz, porque cuando el rey, que había entregado con su papá la corona a Napoleón, la recuperaron, recuperando su dignidad España, dignidad monárquica. Lo primero que hace Fernando VII es derogar, abrogar la Constitución. Y esa es la PEPA, ¿no? Esa Constitución es la PEPA. La PEPA. Y fue sufrida esa pobre Constitución. Sin embargo, tiene aspectos muy interesantes, porque hay un artículo, si mal no recuerdo es el 272, que expone una lista de 30 y pico de prohibiciones al rey en beneficio de la libertad de los súbditos. Pero algo que es importante, ya que menciono la palabra súbdito, es recordar que nosotros en América Latina, en la América hispana e iberoamericana, somos súbditos de la ley, no de persona alguna. Nosotros tenemos calidades y dignidades humanas gracias a la concepción constitucional. Y esto es extraordinariamente importante. Cuando yo llegué a Rosario, que fui exprofeso, y permítame también decirlo, fui a conocerlo a usted, porque por su manual de Derecho Procesal, que es una obra sencilla, escrita con lenguaje llano, pero de un impacto extraordinario en el conocimiento jurídico, usted habla de derecho. Y hay muchísimos autores que hablan de política, hasta de Lobo y la Caperucita, pero no dejan de derecho. Y cuando yo llegué, y me siento con toda la libertad de contarlo, precisamente porque usted hizo mención a cómo fue que llegué allá hace 20 años a Rosario, a la linda Rosario, yo dije, bueno, hay algunos que se dan el gusto de ir a un concierto o de hacer un viaje largo para ir a conocer un museo o tantas otras cosas. Y yo pensé, voy a ir a conocer a Adolfo Alvarado Belloso. Quiero estrechar la mano. Gracias a internet conseguí el teléfono de su estudio y de repente llamo y tuve la suerte enorme de que quien me contestó fue usted, que generalmente no contesta el teléfono. Y nos pusimos a platicar y usted me dio, era un miércoles
en la tarde en mi país, ya casi noche o de noche en Rosario, habrán sido las 8 de la noche en Argentina. Y me dijo, mire, porque yo le pregunté a qué se dedicaba y si daba conferencias, cuándo podía escucharlo, conocerlo. Y usted me dijo, casualmente el lunes entrante comienza el primer módulo de la maestría de Derecho Procesal. Y yo dije, bueno, tengo 2 días de arreglar todo, días hábiles, y voy a tratar de hacer lo posible. Y el domingo estaba en Rosario, llegando en la noche, y el lunes, allá en Moreno, en la facultad, estaba inscribiéndome, y esa es la historia. Pero en el transcurso del tiempo de la maestría y el doctorado, tuve un profesor, una profesora, que presumía de ser graduada de una universidad española. Y yo me empecé a sentir aludido y molesto. Y en algún momento, porque ella quería establecer una jerarquía. Obviamente es explicable de manera personal. Ella estaba orgullosa de donde había ido a estudiar, además de Argentina, España es una distancia enorme. Pero yo ya no me aguanté, levanté la mano y le dije, profesora, usted evoca su estudio en una universidad española, pero le quiero decir que yo vine aquí, a la Argentina, porque reconozco en Argentina el país republicano de mejor derecho, donde hay más pensadores que generan derecho. Yo no soy republicano. Y yo soy republicano, no soy monárquico. Y como no soy monárquico, la monarquía matiza toda la concepción del derecho. Y esto es importante que lo platiquemos incluso con nuestros colegas de España y de Europa en términos generales. Hoy, por ejemplo, que está el escándalo en España de la huida del ex-rey Juan Carlos I, los más abiertos defensores de la República son incluso partidos políticos que promueven un totalitarismo político al momento de tomar el poder. Eso es absurdo. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos entendido que la República es de seres humanos libres, que porque somos libres nos damos una constitución. Por eso nuestro Estado no es de derecho, es Estado constitucional, porque la constitucionalidad o constitucionalización del proceso, por ejemplo, implica que tengamos las garantías que el debido proceso asegura, garantías de, ¿qué le dijera yo?, de sentencia motivada, de todas las exigencias para limitar el poder del juez, incluso para dar lugar a la fase recursiva. Es el constitucionalismo el que ha impuesto una camisa de fuerza a todos los que ejercen función pública. Y por supuesto, la función jurisdiccional es función pública. Y esto es lo importante, de lo que nos tenemos que nutrir en la América Latina. Defender Sin embargo, el derecho. Mario, todo eso se ha desvirtuado con la gente que practica con alegría e impunidad el llamado neoconstitucionalismo. Por ejemplo. Están tirando por la borda todo y no están hablando precisamente de eso, ¿no? Pero fíjese, maestro, que es también absoluta y declarada ignorancia. El neoconstitucionalismo nace a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una tragedia, un cataclismo. Y una tragedia adicional fue ver maltrechos a todos los países de Europa. No hubo uno que se salvara. Y entonces empezaron a recoger los pedazos de su antigua estructura jurídica, mala, buena, regular, no importa, eran pedazos. Y entonces dijeron, bueno, hay que hacer constituciones. Por eso he insistido, por ejemplo, en mi país, que no debemos de intimidarnos cuando hablemos
con homólogos juristas europeos, porque en América Latina tenemos mejor derecho. Lo que ocurre es que no hemos sabido defenderlo ni nutrirnos del derecho que tenemos. Ningún europeo puede agachar la cabeza de ningún latinoamericano en función del derecho. Nadie. Es más, hoy Europa está buscando una hibridación con la Common Law que nos es totalmente ajena y que provoca grandes problemas, porque es salirse de nuestra cultura jurídica. Y el neoconstitucionalismo ha sido tomado como una panacea, probablemente por rechazos a los Estados Unidos de hoy, que no tiene nada que ver. La ciencia es la ciencia del derecho. Usted lo mencionó. Yo ahora temo cuando hablo de la ciencia del derecho, porque pongo en tela de juicio si realmente lo que hacemos es ciencia o hemos derivado hacia la militancia política en el derecho. El neoconstitucionalismo es un reinvento de la limonada o del agua azucarada. Son destellos de la búsqueda de creación, de invención de un constitucionalismo cuando ya fue inventado. El constitucionalismo es por esencia republicano. Impone una constitución codificada, escrita. No hay esto de que constituciones escritas o no escritas, eso es realmente absurdo. O se es un país constitucional con constitución escrita a la manera de la ley de las 12 tablas, o se tiene un modelo interesante para estudio, como el inglés, que tiene leyes constitucionales. Déjeme contarle que hace unos años, en un congreso de Derecho Constitucional en Estados Unidos, habían como 4 profesores de Oxford y unos 2 o 3 de Cambridge, y yo conseguí, de Derecho Constitucional, conseguí desayunar, que terminó en 3-4 horas de conversación con el profesor, para que me explicara cómo opera un país con constitución sin constitución. Y entonces se rió y me dijo, mire, eso ni nosotros los ingleses lo terminamos de entender, porque ahí la estrella del panorama no es el doctrinario ni el pensador de derecho como en nuestra tradición jurídica, sino es el juez. Y por eso es que el juez sigue la jurisprudencia y el país se toma como norma a la jurisprudencia, lo cual para nosotros, republicano, constitucionalistas, estaría vedado porque interfiere en la separación de poderes. Nosotros tenemos un poder legislativo que es el que legisla, para que precisamente en esa separación haya equilibrio y no se le vaya la mano a nadie. La jurisprudencia en nuestra tradición jurídica se denomina stare decisis, que es el estar a lo decidido, que es un referente en algún momento, pero no es norma. Aquí hace unos 12 años, en Guatemala, el Tribunal Constitucional me consultó sobre qué hacer si los fallos, la jurisprudencia, era de obligatorio cumplimiento, entonces tenían que publicarlo como ley en el diario oficial. Y yo la verdad es que me terminé riendo, porque son los problemas que Kelsen jamás imaginó que iba a generar en países de ignorancia supina. O hay separación de poderes o no la hay. Esto es como una mujer, o está embarazada o no está embarazada, decía un ilustre profesor precisamente peruano, Eudosio Rabines. Pero fíjese usted, el gran drama que tenemos nosotros hoy es que miramos mucho al sistema anglosajón, pero también hay movimientos dentro de nuestra propia tradición jurídica injertando algunas ideas descabelladas como el neoconstitucionalismo.
usted no puede encontrar que nos digan realmente qué es, sino es la validación de las ocurrencias en el campo del derecho de lo que puede ser el área, el ámbito constitucional. Y esto, en esta generación de ideas como que fueran fuegos artificiales, ya ve lo que pasó en Beirut, mi querido maestro, donde explotó, fue a nivel casi de un acto terrorista inmenso, un depósito de materiales de fuegos artificiales, pues así generan las ideas como fuegos artificiales. Y está, por ejemplo, factura francesa, el bloque de constitucionalidad. Hace unos 3, 4 años, con mi esposa Sarita nos fuimos a Francia para indagar en los archivos nacionales sobre la única institución que yo he encontrado que es auténticamente francesa, del pensamiento francés, que además es una belleza por su génesis y porque es absolutamente desconocido hasta por los franceses. Y es una aportación realmente, auténticamente francesa, y es la del juez natural. Eso fue producto... ¿Perdón? Perdóname, no lo escuché. ¿Es la del? Juez natural. El juez preestablecido, ese es una de factura francesa, tiene fecha de nacimiento, el 1 de junio de 1648, en la Chambre de Saint-Louis. Ahí se reunieron los parlamentos. Los parlamentos no eran parlamentos al estilo británico, sino estaban 4 cámaras de las monedas, de la Corte de Ayudas. Eran 4 grupos de burgueses, cortesanos, que tenían responsabilidades diversas de la moneda, de ayudas, del gran consejero del Estado. Y en el movimiento de la Fronda, que fue un movimiento de insurrección en Francia en 1648 contra Ana de Austria, se buscó poner un límite al poder monárquico en beneficio de la dignidad y de la integridad de las personas. La declaración tiene 27 puntos, la declaración de la Cámara de San Luis, de los parlamentos. El Gran Consejo es uno de los componentes de los parlamentos, que era consejero del rey. Las cámaras de cuentas, que llevaba las cuentas de la corona. Las cortes de ayuda, que eran de ayuda a las personas, al pueblo. Y las cortes de la moneda, que tenían aspectos tributarios, de recaudación impositiva y de asistencia financiera a la corona. Pero permítame que le lea ese artículo 6 de la declaración de 27 puntos. El punto 6 dice: ninguno de los súbditos del rey, de cualquier calidad o condición que sea, podrá ser retenido prisionero si pasadas 24 horas no es presentado a su juez natural e interrogado conforme a las ordenanzas para apenas responder a los carceleros, capitanes, al mando de las guarniciones de los castillos del rey y a todos los otros que les detuvieran en sus propios y privados nombres. A mí me pareció esto de fuerza en defensa de la dignidad del ser humano y de la concepción jurídica de respeto y de límite al ejercicio del poder tan fuerte como el numeral 39 de la Carta Magna. La Carta Magna es otra cosa que enseñamos y conocemos mal en América Latina, porque se habla como equivalente a una constitución, lo cual es absolutamente falso. La corona británica... Un tanto de convivencia entre el gobernante y los gobernados, nada más. Sí, pero además no se imagínense usted que la corona
desde el establecimiento de Guillermo y aún antes de Guillermo el Conquistador, ha dado casi 900 cartas al pueblo. Carta Magna es una de ellas, es cierto, importantísima, pero no es la única. Y en ese sentido, déjeme ver si la encuentro, porque hay un elemento que es desconocido totalmente y que yo recomendaría a nuestros colegas, particularmente los profesores, que indaguen sobre ella y que es interesante para ponerla al mismo nivel de la Carta Magna, que es la Aránimbula de Hungría. La Carta Magna fue otorgada por la fuerza por el rey Juan Sin Tierra en 1215. Pues en 1222 el rey Andrés de Hungría otorgó la Aránimbula, que es la bula de oro, pero tiene el primer artículo es interesantísimo: que ningún noble sea arrestado injustamente ni oprimido por deseo de algún poder. Igual que la Carta Magna, en el numeral 39 no es al pueblo, es a los nobles. Pero ahí abrió la brecha para reconocimiento a toda la población. Otros numerales de la Aránimbula hablan de prohibir más impuestos, que los cargos públicos no sean hereditarios, para terminar con una advertencia que es hermosísima. Dice: si el rey húngaro no es capaz de cumplir el acuerdo, entonces será legal alzarse contra su majestad. Interesante, no lo conocemos. En Hungría estuvo vigente desde el 1222 hasta 1848. ¿Qué le parece? O sea, la Carta Magna, había un cierto ambiente donde el pueblo se estaba rebanando poder a los monarcas. La actividad de ir quitándole poder a los monarcas floreció en el siglo XVIII con las 13 colonias norteamericanas que decidieron independizarse, tomar el modelo de la República con el referente del 509 de Roma, hacer separación de poderes, darse una constitución escrita a la manera del Código de Hammurabi y empezar un modelo diferente que ya va camino a los 300 años. La República Constitucional, maestro, es un gran negocio. Y es un gran negocio de convivencia pacífica, de respeto de derechos fundamentales, no derechos humanos. Porque ahí hay otra tergiversación y otro vicio del lenguaje jurídico. Se ha querido ver política e ideológicamente los derechos humanos como necesidades que hay que cumplir por parte de la colectividad o del gobierno. Los derechos fundamentales son derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad. Las necesidades humanas, al trabajo, a la educación, a la salud, esas son necesidades que cada uno de nosotros tenemos que saber suplir. Eso sí, con la exigencia de un marco de legalidad que asegure la coexistencia pacífica para que todos podamos producir en paz, trabajar y darnos lo que merecemos por nuestro esfuerzo. Mario, son las 7 de la tarde, aunque parezca mentira, se me ha ido más de una hora charlando, entretenidísimo. Me gustó mucho ese final. Además queda abierto, porque hemos adelantado muy poquito en el comienzo de la conversación, ¿no? Pero ya hemos dado alguna opinión sobre los tribunales constitucionales, sobre la nómina generalizada, sobre la necesidad de la República, de la ausencia de la República en nuestros países. Le propongo seguir esta conversación. Si le parece, lo contacto. Claro que sí. Un rato más, porque aún no hemos entrado todavía al vínculo República y proceso,
que es lo que tenemos que hablar en este conversatorio, que habla de materia procesal, ¿no? Así que gracias por esta tarde, gracias a todos por habernos acompañado en esta charla tan cordial con mi amigo Mario David García Velázquez, y avisaremos la continuación de esto por los medios correspondientes. Mi agradecimiento, mi más cordial y afectuoso abrazo. Gracias, Mario, hasta pronto. Un abrazo, maestro, y mi solicitud y exigencia de que usted y todos nos cuidemos porque es un deber sobrevivir a esta pandemia bandida. En eso estamos. Gracias, Mario. Hasta pronto.